Desde Epicentro, hoy presentamos. Y este título de esta enseñanza se llama Carbones Encendidos. Repita conmigo, carbones encendidos. En el libro de Isaías, la palabra narra la escena cuando Dios llama a Isaías como su profeta. Isaías inmediatamente reaccionó porque vio en esa visión, vio a Dios, vio a Jehová, vio al Rey, al Señor de los ejércitos, y sabía que no tendría escapatoria. Sabía que lo que estaba viendo era a Dios mismo y exclamó: ¡ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy un hombre, dice, de labios inmundos, y vivo y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Eso dice la palabra. En ese momento, Dios envía a un serafín. ¿A quién envía? A tomar ¿qué? Un carbón encendido del altar. Y con una tenaza toma ese carbón y los pasa por los labios de Isaías. Otra versión dice que lo toma con sus manos, diciéndole: tus labios han sido limpiados y tus pecados han sido perdonados. Desde ese momento, Isaías acepta sin condiciones la misión de ser el profeta de Dios, para hablarles a los reyes, a las autoridades y también al pueblo de Israel y de Judá, que en ese momento estaban divididos, y anunciar con exactitud la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? ¿Usted me sigue? Existe otro caso en la Biblia. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 y 6. En la historia del profeta Elías, cuando él huía de Jezabel, la esposa del rey Acab, él llega deprimido a un lugar debajo de un árbol de enebro y le dice: Señor, quita mi vida. Elías se sentía solo, como la canción. No he acabado. Y pensaba que su trabajo para el Señor no tenía ya sentido, ya no tenía valor. Y muchos de nosotros hemos llegado a pensar igual que Elías. En algún momento de nuestra vida pensamos: todo esto ya se terminó, ya el pastorado se terminó, ya mi misión en la iglesia se terminó, ya mi misión como padre se terminó. Pero yo quiero declarar una palabra en tu vida hoy. Dios nunca te dejará. Dios nunca te dejará solo. Levanta tu mirada ahora. Levanta tu mano al cielo y recibe esta palabra. Porque así como envió el ángel para ayudar a Elías, también lo está haciendo contigo ahora. Y así como limpió el pecado de Isaías, también va a limpiar tu pecado. Recibe esta palabra de parte de Dios. Y recuerda, tu quebrantamiento es la exaltación de tu vida delante del Padre. El ángel le entregó a Elías, dice la palabra, una torta cocida.
cocida en piedras calientes. Cuando estaba en la cueva, cuando estaba pobrecito yo, ya nadie me quiere. Mi vida es un desperdicio. Me siento solo, ya todo se terminó. Pero en hebreo la expresión piedras calientes se traduce también como carbones encendidos. Y ahí viene la similitud. Aunque tienen también algunas diferencias, pero voy a enfocar esto en la similitud. Entre las similitudes, las piedras calientes y los carbones encendidos están calor, fuego, purificación, limpieza, presencia divina, protección y devoción. ¿Quién dice amén? Dice la palabra que Elías comió de la torta cocida en carbones encendidos sobre piedras calientes. Y Elías, dice la palabra, fue fortalecido, fue limpiado, fue lleno de la presencia de Dios, que en ese momento fue tangible para él. Se sintió protegido y volvió la fe que se le había apagado, la devoción y la fuerza para continuar. Elías pudo continuar su viaje de 40 días hasta el monte Sinaí, también conocido como el monte Oré o el monte de Dios. Y allí Elías escuchó la voz de Dios. Dios te va a hablar. Dios te está esperando en el monte, en la montaña, en esa que te quiso derribar, ahora la vas a conquistar. Esa montaña que se te hizo cuesta arriba, la vas a conquistar. No escucho. La vas a conquistar. Tú la vas a conquistar. Damos el libro de Levítico, capítulo 16, versículos 12 y 13. Y en este versículo Dios ordena cómo el sumo sacerdote debe llevar un incensario lleno de carbones encendidos, para que el humo del incienso cubriera el arca del pacto y protegiera al sumo sacerdote de morir. Esa era la finalidad. ¿Vieron? ¿Les hace esto sentido? El sacerdote dejaba el incensario con las brasas encendidas en el lugar santísimo, entraba y luego salía a buscar la sangre de la ofrenda. Luego entraba nuevamente al lugar santísimo. Y estos son solo algunos ejemplos cómo se menciona el carbón en la Biblia. Porque es esto importante para nosotros. Porque a conocer de un carbón es importante para nosotros, pastor, para hacer el asado. ¿Por qué necesitamos entender el significado espiritual de estos actos? ¿Por qué usted tiene que conocer de esto? ¿Por qué estamos hablando de que ya usted no debe ser un bebé espiritual tomando lechita? Usted debe comerse un mondongo, un asado, una sopa con muchos tropezones. Cada tropezón es un versículo que te muestra la sabiduría oculta que hasta ahora el pecado no te ha permitido ver. ¿Te hace sentido eso? El carbón es el resultado de árboles o plantas
quemadas, consumidas por el fuego, sometidas a presión de calor por mucho tiempo hasta convertirse en carbón. Y aquí viene la analogía. Hay tres elementos esenciales en la formación del carbón: la madera, que viene del árbol, el fuego y el tiempo. Diga, repite conmigo: la madera, el fuego y el tiempo. Pero ¿qué representan estos elementos espiritualmente? Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 29. Dice la palabra: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que el fuego simboliza la presencia de Dios. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Lo va captando? Vamos al libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice? Por tanto, por cuanto han hablado esta palabra, he aquí pongo mis palabras en tu boca. ¿En la boca de quién? De Jeremías. Dice: por cuanto han hablado esta palabra, he aquí pongo mis palabras en tu boca por fuego, y al pueblo por leña, y los consumirás. ¿Quién va a consumirlos? ¿Jeremías? No, la palabra de Dios. Wow. Aquí Dios nos está diciendo, o le está diciendo a Jeremías, que pondrá su palabra en su boca. Dios va a poner la palabra en tu boca. Y que esta palabra será como fuego. Y el pueblo será consumido por la palabra de Dios. Y que Dios estará feliz porque hay profeta en la casa. Serás convertido en una trompeta, en algo parecido a esto, para hablar de la palabra de Dios, que es fuego consumidor donde hay pecado. Y estos dos elementos, el fuego y la madera, simbolizan algo muy profundo. ¿Me siguen? La palabra de Dios es, y las personas que recibimos la palabra somos leña. Y cuando alguien recibe la palabra de Dios, esa palabra quema, purifica. Esa persona será transformada y su vasija, que ya lo hemos visto, será purificada. Y es la forma como la madera se convierte en carbón. ¿Se está entendiendo? El libro de Isaías, capítulo 5, versículo 7, dice: ciertamente, escuchen esto, la viña del Señor de los ejércitos es casa de Israel. ¿Cómo llamó a la casa de Israel? Viña. Y los hombres de Judá, su plantío delicioso. Israel y Judá. Uno era una viña y el otro era una plantación. Son terrenos llenos de madera. ¿Cómo hace sentido la palabra de Dios, no? ¿Cómo tiene sentido? Coherencia. Este pasaje nos está enseñando que el pueblo de Dios es comparado con plantas o árboles. Al igual que los árboles, estamos plantados y enraizados en la tierra. Usted no flota. Un árbol no flota. Está erguido en la tierra. ¿Cierto o falso? Similitud. Perla. ¿Estamos plantados dónde? Debemos vivir
con nuestros pies firmemente pisando la tierra. Los árboles también. Los árboles buscan nutrientes de la tierra. ¿Cómo nos alimentamos nosotros? De la tierra. Similitud, perla. Pero nosotros levantamos nuestra mirada al cielo, al igual que los árboles. ¿Hacia dónde crece un árbol? ¿Qué proceso es ese? Busca la luz. Nosotros buscamos la luz. No solo necesitamos las cosas terrenales para alimentarnos, sino que necesitamos la luz, el Padre. Y el árbol necesita el agua, la lluvia, caen las hojas, hay un proceso de fotosíntesis para que generar ¿qué? Vida en el árbol. Y nosotros también. Los seres humanos, nosotros necesitamos a Dios, porque somos creación, somos seres espirituales. Y sin las cosas espirituales no estaremos tranquilos. Por eso es que las personas han creado sectas, religiones y hasta denominaciones y otras formas de acercarse a Dios. Es que si no hubiésemos caído del pecado, que ya lo hemos estudiado, habríamos sido seres muy, pero muy especiales. Muy especiales. Seríamos personas capaces de conectar sin ningún esfuerzo el cielo con la tierra. Así que tenemos algo de nosotros espiritual y algo físico. ¿Usted me sigue? Somos los únicos seres de la creación que andamos en las dos dimensiones. Usted ve una vaca adorando a Dios, un pingüino alabando. Dice la palabra: toda creación te alabará. Y es verdad. Porque nosotros queremos recuperar lo que hemos perdido a través del pecado. Como nos lo recuerda el libro de Colosenses capítulo 3 en los 2 primeros versículos. Si habías pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice la palabra, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque las cosas de la tierra ya el Padre te las regaló. Siembra uva y tendrás uva. Siembra manzana y tendrás manzana. El esfuerzo de tu trabajo será tu sustento. Pero la palabra dice que busquemos primeramente las cosas del cielo, las que están en el cielo. ¿Se recuerdan aquel versículo que dice: no ve las aves? Ni Salomón se vistió con tanto. Somos seres espirituales, dígame. Por eso es que la Biblia nos compara con árboles. Y cuando el árbol está completamente quemado, ahí donde voy, se convierte en carbón. Y el carbón tiene algunas propiedades medicinales. Escuchen esto. En muchas culturas se usaba el carbón para absorber el veneno que era ingerido por aquellos que se lo consumían. Imagínate tú. Hay químicos aquí, ¿verdad? Sí. ¿Hace eso el carbón? ¿Eso hace el carbón? Hay muchos que ponen carboncillo para que cuando bailen mal el carboncillo y se absorbe eso. Pero yo no lo quiero llevar a lo natural, yo lo quiero llevar a lo espiritual.
La Biblia nos está enseñando lo mismo. En el libro de Isaías, cuando el profeta reconoció que era un hombre de labios impuros, veneno. ¿Qué le pasaron por los labios? ¿Un carbón? ¿Para qué sirve el carbón? Para absorber veneno. Tu veneno ha sido absorbido por el carbón encendido. ¿Tiene sentido esto? Para nosotros, en la era del Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo quitó nuestros pecados. Sin embargo, necesitamos profundizar para comprender lo que esto significa, el sentido bíblico que usted debe saber. El carbón es la madera completamente quemada. Le van a explotar los canguiles en la cabeza, se lo garantizo. Cuando un árbol es quemado, se convierte en carbón. O sea que se transforma en algo nuevo. Ya no es planta, es carbón. No tiene vida. ¿Y saben? El carbón tiene la capacidad de convertirse en diamante. El diamante es el resultado de la transformación del carbono puro. Hay químicos aquí. Carbono orgánico que está en la corteza de la tierra a altas temperaturas y se transforma algo que es carbón en un diamante. El Señor nos está diciendo: los quiero convertir en diamantes. Pero hoy vamos a aprender si somos semejantes al árbol, ¿en qué estado estamos? ¿Somos carbones? ¿Somos aún árboles? ¿O somos diamantes? Una persona transformada por fuera puede parecer la misma, pero cuando tú hablas con ella y ves cómo se comporta, cómo habla, cómo se expresa, tú dices: esta no es la misma persona. Alguien pasó carbones encendidos por sus labios. Necesitamos atravesar el proceso de planta a carbón y de carbón a diamante. Vamos a leer el Salmo 12, versículo 6. Dice: las palabras del Señor son palabras puras. Dice: plata probada en un crisol en la tierra. ¿Dónde está? En la tierra. 7 veces refinado. El número perfecto de Dios. 7 veces refinado. Dice la palabra. Las promesas del Antiguo Testamento para recibir la palabra de Dios y entregarla al pueblo atravesaron grandes dificultades. Ninguno de ellos recibió revelación de manera fácil o pacífica, por lo menos. Todos tuvieron que pasar por el fuego. Por eso la palabra ha sido refinada en fuego. Esta palabra que le estoy entregando a ustedes ha sido pasada por fuego. Y en mi boca es fuego, porque es palabra de Dios, para quemar aquellos odres que están contaminados. Jesucristo, Él mismo, vino a este mundo y enfrentó la mayor persecución de la historia. Tuvo que morir en la cruz, y de Él recibimos
esta palabra viva. ¿De quién la recibimos? Es la palabra refinada 7 veces en el fuego. Vamos a la palabra del Salmo 66:10. Dice: porque tú nos has probado, oh Dios. Dice: nos has refinado como se refina la plata. La plata se refina en fuego, pero el pueblo de Dios es refinado en el horno de la aflicción. ¿Dónde somos nosotros refinados? En el horno de la aflicción. Vamos a leer Isaías capítulo 48, versículo 10. He aquí, te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción, dice la palabra. Así como Isaías fue tocado por aquel carbón encendido por sus labios, sintiendo dolor y calor, Dios lo hizo para poder usarlo como profeta, como su profeta. Hoy Dios también nos permite pasar por el fuego para usarnos conforme a su voluntad y su propósito, capacitándonos para servirle plenamente. Tenemos que capacitarnos. Deja de venir a comer de lo que cae de la mesa los domingos. Tienes que comer, sentarte en la mesa del rey a comer suculento, comer palabra de Dios. Vamos a leer Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. Hay una advertencia aquí. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. La escritura dice que va a purificar a los hijos de Leví para que puedan presentarle ofrendas agradables a Dios. Para poder acercarnos a Dios y ofrecerle nuestras ofrendas, es necesario que seamos refinados. Dígale al que está al lado: tienes que ser refinado. Y dígale al contrario: tienes tú también que ser purificada, ¿eh? Ningún pecador, ninguno, puede acercarse, como lo dijo el pastor la semana pasada. Pidio. Tienes que pasar por un proceso de limpieza. Los hijos de Leví eran los sacerdotes, guiaban la adoración y presentando las ofrendas al Señor. Ellos debían estar purificados para servir a Dios lo más cerca posible de Él. Así que de este modo, todos los miembros de la iglesia, todos, necesitamos ser refinados en el fuego del Señor. No lo que nos montamos aquí nada más, que por supuesto que sí, todos los que estamos aquí. Dios nos empodera, pero también nos purifica, y lo hace a través del fuego. Y este poder solo puede usarse cuando hemos sido transformados. De hecho, muchos de los desafíos que enfrentamos son parte de ese proceso de preparación.
¿Cómo estás con Proyecto Enséñame? En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, leemos: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro, llenas ¿de qué? De incienso, que son las oraciones de los santos. Wow. Este pasaje nos está enseñando que el incienso representa nuestras oraciones y es el poder de salvar vidas. ¿Sabía que usted es un salvavidas? ¿Sabía que tus oraciones tienen el poder de salvar a otro? Cada uno de nosotros, yo fui el resultado de la oración de otra persona. Esta iglesia es el resultado de oraciones de muchos. Gracias a la intercesión de Cristo, nuestras oraciones llegan directamente al trono de la gracia de Dios. Porque cuando Él se crucificó, se rompió el velo. Pero tenemos nosotros la responsabilidad de hacer lo mismo con otros. Tenemos que ser el canal de bendición para otros, llevándole la palabra. Y a lo mejor no cayéndole a bibliazos a nadie, sino con nuestro comportamiento. Necesitamos cambiar, familia. Ya está bueno que dentro de la familia estén unos contra otros. Ese es el ejemplo que Dios nos dio. Ser buenos hijos. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró hacerse igual a nosotros, sin tener que aferrarse a nada, sino que se despojó él mismo, tomando la forma de ser humano, de siervo, haciéndose semejante a nosotros. Semejante, imagínate. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso dice la palabra. El apóstol Pablo vivió esa misma realidad. Leemos en Gálatas 2:20: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual amó y se entregó a sí mismo por mí. Diga, por mí. Mire lo importante que es usted. Ya no habla más Pablo en él. El Pablo o el Saulo había sido consumido. Y los primeros tiempos de Pablo estaba en el proceso de consumir el antiguo hombre, porque el fuego de Cristo habitaba en él, como el carbón que había pasado por fuego y se había convertido de una planta, de un ser vivo, a carbón. Miren lo que dice Isaías capítulo 17, versículo 10. ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, siembras plantas deleitosas y les injertas sarmientos en un Dios extraño. Listo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando intentamos quemar madera que aún está verde? ¿Qué pasa? Produce mucho humo, un humo blanco extraño, ¿no? Denso, y que te irrita los ojos, ¿verdad? Te dificulta la respiración y causa mucha tos.
ese humo no es incienso. No es ningún incienso agradable. Es molestoso y hasta nocivo. ¿Me están siguiendo? ¿Tiene sentido esto para ustedes? Si nosotros no estamos completamente consumidos por el fuego del Espíritu Santo y aún guardamos orgullo o inmadurez en nuestro interior, nuestra administración puede volverse tóxico. Puede salir fuego extraño, sarmiento extraño, dice la palabra. Cuando quemamos madera que no está completamente seca, ocurre eso. Cuando no estamos totalmente nosotros purificados por el fuego del Espíritu Santo, por el fuego de Cristo, sale de nosotros un tufo no muy agradable, porque está quemando algo extraño ahí. Dice la palabra que esto le ocurrió a los hijos de Aarón. En Levítico 10, 1 y 2. Dice: Nabat y Abiud, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió. La verdadera presencia del Señor, salió fuego correcto y consumió a los hijos de Aarón. Ese es el peligro de predicadores inmaduros, de gente que solamente vive de lo que sabe de la palabra, pero no es capaz de hacer una analogía entre un carbón y una planta viva. Por eso, iglesia, y vamos cerrando con esto, necesitamos formarnos, educarnos bíblicamente. Y yo no creo que necesita usted un estudio de teología. Usted lo que necesita es un estudio de obediencia. Cuando somos obedientes, se levanta como mi esposa todos los días a las 5 para hacer sus clases del callado del pastor. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 9, en los 2 primeros versículos. Dice lo siguiente: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Del pozo de quién? ¿Y el que subió de ahí? Humo del pozo como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Este humo es dañino porque oscurece la luz y obstruye el aire. La luz representa la verdad de la palabra de Dios. Y el aire simboliza el aliento espiritual de tus palabras en oración. ¿Me sigue? Jesús nos enseñó a orar sin cesar. Es como respirar. Deje de respirar usted. Suicídese voluntariamente y deje de respirar. No puede. Ningún ser humano dice: hasta hoy voy a vivir, dejo de respirar. Mire, en el último segundo, cuando ya los ojos se los volteen, usted va a respirar. Es imposible. Usted va a respirar. Y eso lo hace una analogía con la oración, que nuestra oración tiene que ser como el respirar. Nunca debemos dejar de orar, porque la oración es lo que está dentro del incensario, que impacta
a los demás. Pero usted tiene que saberlo. El humo que sale del abismo que dice Apocalipsis representa el orgullo, la arrogancia humana. Cuando nuestro ego se eleva sobre la misión de servir, por encima de la misión de servir, actuamos como ese humo que impide que la palabra de Dios sea entregada, que fluya y que la oración sea efectiva para ver los milagros suceder en la iglesia. Por eso cuando ministramos debemos ser como carbones completamente consumidos por el fuego de Dios. Sin nada de esto no podemos estar activados. Sin conocimiento, el conocimiento no puede estar por encima del conocimiento de Dios. El conocimiento está para entender lo que la palabra está diciéndote a tu corazón, donde te mostrará la sabiduría escondida que solamente será entregada para los hijos de Dios, aquellos que han sido refinados como carbones purificados para terminar siendo diamantes. Y termino con una historia de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 21, versículo 9 al 13, vamos a parafrasear, dice que cuando los discípulos estaban pescando y bajaron de las barcas y vieron que estaba un hombre haciendo un asado allí, habían peces sobre brasas, sobre carbones encendidos. Jesús les dijo: traed algunos peces que habéis pescado ahora. Ellos pensaban que eran los peces que traían el resto. Está hablando de ellos. Tráeme a estos que estaban pescando, tráemelos acá. Y ellos seguían pensando que eran los peces y trajeron los más grandes y los pusieron en la brasa. Dice que Pedro sacó de la barca la red de peces muy grandes. Jesús le dijo: venid y desayunad. Venid. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Pero ninguno entre ellos hablaba. Jesús vino, tomó el pan y se los dio. Tomó el pez y se los dio. ¿Qué tomó? Pan que tenía ahí en brasa. Lo mismo que hizo que estaba en la cueva escondida con Elías, ¿verdad? ¿Qué le llevó? Una torta, dice, cocida en fuegos. ¿Dónde? En piedras calientes, dice. Y Jesús alimentó a sus discípulos igual que fue alimentado Elías, con pan y pescado sobre las brasas. Y esto simboliza que ellos también debían pasar aún por un proceso de purificación. ¿Quién entendió? Dígame. Jesús alimentó a los discípulos y les dijo: toma pan, tomen pez, coman, desayunen. Que al igual que Elías, ustedes les voy a mostrar el ministerio que tenían por delante después de ese momento. Y así como Elías caminó 40 días para verse de cara a cara con Dios en el monte Hebrón, en el monte de Dios, ahora los discípulos tenían que caminar por largo tiempo después de comer eso sobre brasas encendidas, pasar por un proceso de purificación hasta el Pentecostés. Le dije
dije que le iba a reventar los canguiles en la cabeza. ¿Saben cómo se hace el canguil? ¿Cómo se hace el canguil? ¿Y qué es el aceite? ¿Ah? La unción. Y se cose sobre aceite caliente, ¿verdad? En aquella época serían brasas encendidas. Brasas encendidas más unción. ¿Qué viene? Explosión cerebral. Canguil con... No lo voy a decir. Revelación. ¿Qué es la revelación de ustedes? Por eso Jesús preparó para el camino del Pentecostés a los discípulos. Cuando el fuego del Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Qué descendió? El fuego, dice que eran como lenguas de fuego. ¿Y qué pasó con los discípulos en ese momento? Ya habían comido como Elías. Elías fue 40 días, caminó, ¿verdad? Y tuvo cara a cara con el Señor. Le dijo: vas a hacer esto, esto, esto y esto. Entonces le dijo a los discípulos: vengan acá, muchachones, vengan a comer conmigo. Tengan los peces. Pedro lo más grande, porque ahora van a pasar por un proceso de fuego en el Pentecostés. ¿Y qué pasó con ellos después del Pentecostés? Pasaron por el fuego del Espíritu Santo. Descendió sobre ellos algo caliente y se convirtieron en carbones vivos, encendidos. Les mató todo lo que ellos tenían, todo eso que podía salir de ellos, de su personalidad, de su ego, de su orgullo. Ahí fueron quemados. Nosotros también debemos ser carbones consumidos por el fuego del Espíritu Santo de Dios. No debe haber en nosotros rastro de orgullo, de ego. Que yo digo que el orgullo y el ego, y esto me lo mostró Dios hablando con un cuñado, que él también sabe de lo que hacíamos nosotros antes. Toda finca tiene cercas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo son las cercas? Palos que llamaban madrinas o llamaban taques, y lo cruzan con alambre de púa, ¿verdad? Yo siempre lo llamo la cruz invertida. Los palos son el ego y los alambres son el orgullo, la miseria. Siempre se ponen cinco pelos de alambre de púa, y todo representa una cruz invertida de lo que el Espíritu Santo no quiere de nosotros. Esta palabra del carbón encendido nos invita a vaciarnos completamente para que el Espíritu Santo pueda fluir en nosotros, sin obstáculos, sin cruz invertida. Nos falta, ¿verdad? Comencemos como por ser obedientes. Y tengo un peso en mi corazón decirle lo siguiente. Yo no sé para quién es esto, pues. El Señor quiere que salgas de la inmundicia ahora, en la que te has mantenido por tu propia voluntad. Y así como antes te dominaban cosas que no podías controlar, y ahora eres un hijo de Dios y las controlas, ¿verdad, Jesús? ¿Verdad, Jesús? ¿Verdad, Jesús? ¿Verdad, Jesús? Hay otras personas que han puesto sus oraciones en esa copa, en ese incensario, y ha salido un fuego
un olor fragante que va a hacer cambiar tu vida desde ahora en adelante. Si es para Dios, déselo fuerte. Y yo por pura fe, tú eres producto de las oraciones. Y Dios te ha traído hoy aquí a escuchar esto porque tu vida va a ser transformada. El camino no será fácil, te lo estoy diciendo. Por eso es que ¿cuántas veces hay que pasar el carbón, el fuego? ¿Cuántas veces? Es como cuando tú tienes una mancha en la camisa y la quieres quitar y la lavas 7 veces hasta que quede blanca. Así va a ser Dios contigo.